Dr. Tomás Ortiz Alonso, doctorado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático y director del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, director del Centro de Magnetoencefalografía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, director científico de Polyglot World en Europa, conferencista internacional y autor de numerosos artículos científicos sobre neurociencia y educación. Damas y caballeros, con ustedes el doctor Tomás Ortiz Alonso. Muchísimas gracias a la Fundación Curiosity, que me ha permitido venir a este país, un país encantador con las gentes. Es un país donde las gentes son muy hospitalarias y muy amables, y un país donde curiosamente se habla muy bien el español. De toda Sudamérica yo creo que es el que mejor se habla, me ha resultado curioso. Y un país con una gran belleza en sus ciudades y una belleza sobre todo natural importante. Un país tan lejano del mío, pero que genéticamente yo creo que estamos muy cerca. Si nos miramos, algunos de nuestros antepasados estuvieron unidos. Con lo cual, muchísimas gracias a la Fundación Curiosity. La neurociencia está avanzando constantemente y se está introduciendo cada vez más en la educación. Hace unos 10 o 12 años hubo una investigadora, Catherine Madigan, que dijo una frase curiosa, que dice: no podemos ir de la neurociencia a la clase porque no sabemos bastante de la neurociencia. Pues 10 años después yo escribí un libro en el cual aporté cientos de trabajos que indicaban la importancia que tiene la neurociencia en la clase. El avance tan importante en 10 años hizo que muchos trabajos de investigación de laboratorios en neurociencia se pudieran aplicar a las clases. Yo les voy a traer aquí 2 trabajos que hemos hecho en España, que hemos aplicado a las clases y que han dado un resultado espectacular. Por lo tanto, lo que está avanzando ahora muchísimo es todos los estudios biológicos y del cerebro están aportando conocimientos que en unos años van a ser imprescindibles a cualquier profesor que esté dando clase a niños de cualquiera de las edades. Para entender por qué la neurociencia tiene una importancia en la clase, tienen que saber que nosotros, los científicos, entendemos los procesos de aprendizaje como procesos cerebrales que los podemos analizar, que los podemos identificar, procesos que se pueden procesar en el cerebro. Sabemos cómo integra el cerebro esos procesos, cómo los ejecuta. Por lo tanto, todo proceso de aprendizaje lo podemos valorar en el cerebro y analizar. Y en ese sentido es en el que podemos aportar muchos conocimientos al aprendizaje escolar. El segundo concepto importante de por qué desde la neurociencia se puede ayudar a los profesores es el concepto de neuroplasticidad. La neuroplasticidad en el cerebro es un proceso mediante el cual las neuronas, a través de estimulaciones externas, por ejemplo, estimulaciones que reciben en el colegio, son capaces de conectarse unas con otras y son capaces de establecer redes neuronales. Y estas redes neuronales se establecen en base a nuestra experiencia diaria, al estudio diario, al hecho de que los niños vayan todos los días a clase. Es decir, los niños están todo el día estimulando y esto genera unas redes neuronales en el cerebro que son las responsables de los procesos de aprendizaje. También el concepto de neuroplasticidad no es una idea que se me ocurra a mí, es una idea que se le ocurrió a un brillante investigador español que se llamaba Ramón y Cajal, hace un siglo ya que se le ocurrió esta idea, y él decía que la adquisición de nuevas habilidades requiere muchos años de práctica, muchísimos años, y que todo esto es un proceso biológico mediante el cual lo que conseguimos con esta práctica es
que aumenten las conexiones neuronales, que se alarguen las conexiones de cada neurona para que conecten más lejos, que ese axón que tiene la neurona pueda alargarse lo suficiente para conectarse con neuronas más distantes. En otras palabras, lo que él dijo, que la experiencia, el trabajo diario, el trabajo mental, lo que va a hacer es crecer y ramificar las neuronas y generar una mayor arborización. Lo que vino a decir, en otras palabras, es la diferencia que puede haber en un árbol en otoño y en primavera. En otoño el árbol no tiene muchas ramas, no tiene hojas, y en primavera se hace muy grande. Es el mismo árbol que a través de la nutrición, a través del riego, ha conseguido desarrollarse. Pues pasa exactamente igual con las neuronas. Las neuronas necesitan nutrición, necesitan hidratación, pero necesitan sobre todo estimulación para conectarse unas con otras y establecer redes neuronales. Y dentro de la neuroplasticidad hay un otro concepto que tienen que saber, que muchas de nuestras neuronas que tenemos están, o muchas sinapsis son poco funcionales, muy poquito, y para que se hagan funcionales solo necesitan un estímulo, necesitan algo que les llegue para hacerse funcionales. Y se sabe que el entrenamiento repetitivo mejora ese tipo de sinapsis que son poco funcionales, las hace más funcionales y nos ayuda a crear una red neuronal. Y eso es importante porque eso se debe principalmente a todo el esfuerzo diario que hacemos a través de la estimulación que reciben los niños en clase. Si los niños solo recibieran un día estimulación no podrían conseguir hacer funcionales esas neuronas. Las hacen funcionales poco a poco. El hecho de que estén muchas neuronas poco funcionales no significa que el cerebro funcione el 10% como a veces se piensa. Hay alguien, o a nivel del vulgo, muchos dicen, es que el cerebro funciona solo el 10%. Eso no tiene ningún sentido. Si funcionara el 10%, no gastaríamos tanta energía, que el 80% de nuestra energía es por el funcionamiento del cerebro. Es más, hay partes del cerebro que tienen que estar funcionando constantemente porque si no, dejaríamos de existir. Por lo tanto, nuestro cerebro sí que funciona, no el 10%, el 100%. Nuestro cerebro funciona constantemente. Por lo tanto, no significa que no funcione, sino que funciona y funciona unas veces para unas cosas y otras para otras, pero está constantemente funcionando. Y eso es muy importante que lo sepan, porque si no la naturaleza, no tendría sentido que la naturaleza nos dé 10 dedos para utilizar solo uno. Pues no tendría sentido que la naturaleza nos dé un cerebro tan grande para utilizar el 10%. A no ser que la naturaleza quiera que tengamos una cabeza muy grande y muy pesada, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, sepan que utilizamos nuestro cerebro al 100%. Y lo que también se sabe, y es muy importante que tengan presente, es que la actividad regular y sistemática estimula el crecimiento dendrítico y aumenta el número de conexiones sinápticas, mientras la estimulación no sistemática y no regular genera conexiones muy débiles en nuestro cerebro y esa debilidad desaparece, que es lo que nos pasa en muchas cosas que hacemos en nuestra vida que no son sistemáticas. Si nosotros vimos anoche una película, yo les preguntara qué película han visto, pues se quedarían asombrados de las 3 frases que me dicen de la película y ya de las imágenes, no digamos. Han perdido el 80% de la película, han perdido muchísimo. Pero si esa película la vieran todos los días la misma película, todos los días la misma película, al final el cerebro organizaría redes neuronales que les permitirían acordarse de la película. ¿Me he explicado? O si ustedes quieren acordarse de esta conferencia, me invitan a mí todos los días, venimos todos los días aquí y al final saben como yo la conferencia. Esto es importante y es importante que lo sepan los profesores para los niños, que sepan los profesores por qué es importante tener una actividad regular. ¿Por qué no se puede en clase un día hacer una cosa y otro día otra? No, tiene que ser regular. Todo lo que nosotros hacemos regularmente establece conexiones cerebrales
estables y nos permite hacer muchas más cosas y cometer menos errores. ¿Cómo cometen menos errores ustedes? ¿Con la mano derecha o con la mano izquierda? Con la derecha, los que son diestros. ¿Y por qué? Porque la derecha ha hecho 1.000.000 de veces una cosa y la izquierda 1.000 veces. Pero no es por otra cosa. Si ustedes la hubieran cambiado de pequeñitos, pues no pasaba nada. Aquello que el cerebro repite mucho y regularmente se establece como una conexión estable en el cerebro, valga la redundancia, no volátil. Y esa red estable es la que funciona sin necesidad de que nosotros pongamos la atención consciente para que se ponga en marcha, que es prácticamente una gran mayoría de actividades y comportamientos que hacemos a lo largo del día. Nadie sabe que lleva calcetines, ni yo gafas. Claro, dice, bueno, las lleva ahora, pero a lo largo del día, ¿alguien sabe que lleva calcetines? No, porque no lo sabemos. El cerebro lo da por hecho ya. Da por hecho que yo llevo gafas, no presta atención. Y eso facilita muchas conductas en el cerebro. ¿Me he explicado bien? Y eso solo es a base de hacer y repetir. El ejemplo más claro es este. ¿Qué es lo que más utilizamos nosotros? ¿Qué es lo que más utilizamos nosotros de nuestro cuerpo? Pues lo que más utilizamos es las manos y la lengua, porque hablamos todo el día. Pues, ¿esto qué significa? Que toda esta área del cerebro es para la lengua y la boca, y toda esta área del cerebro es para la mano. El ombligo, que no lo utilizamos nada más que para bailar salsa y estas cosas, tampoco necesita tanto, ¿no? Y el dedo gordo del pie pues tampoco necesita tanto, porque no lo utilizamos. ¿Qué utilizamos? Las manos. Por lo tanto, necesitamos muchas áreas del cerebro para que puedan hacer todas las actividades que diariamente hacen las manos. Y lo mismo hablar. Si habláramos con las orejas, pues las orejas tendrían una área del cerebro muy grande. ¿Queda clara la idea? Por lo tanto, aquello que estamos constantemente trabajando es lo que más se refuerza en el cerebro y la que más área tiene del cerebro es aquella función que estamos reforzando constantemente. El ejemplo más claro que tenemos también de por qué tenemos que repetirlo todos los días es este estudio que hizo Pascual Leone, en el cual lo que le pedían a los sujetos estaban entrenando los dedos, este movimiento de dedos, ¿de acuerdo? Tenían que entrenar una mano haciendo esto, un movimiento de dedos y entrenaban la mano. Entonces la mano entrenada, después medían de 1 hora de entrenamiento o de un día de entrenamiento, medían qué pasaba en la mano entrenada. Entonces ven cómo después de 3 días, 1 hora diaria, la mano que está al inicio, la que está entrenada, fíjese la parte del cerebro tan grande que suponía ese entrenamiento. En la mano que no estaba entrenada, ven que no hay diferencias ni antes ni después. Al cabo de la semana, la mano que entrenaban tenía una amplia red cerebral disponible para ella. La mano que no entrenaban no tenía casi áreas cerebrales disponibles. ¿Me explico? Bueno, pues entonces hicieron este estudio. ¿Ha quedado claro lo que hacían? Es que en ciencia hacemos cosas muy sencillas y muy tontas, pero funcionan. Entonces entrenaban esta mano, nada más. Entonces empezaron el experimento, empezaron el lunes a entrenar la mano y vieron que el viernes, fíjese qué área del cerebro tan grande tenían. Pero claro, todo esto es pagado y el fin de semana no trabajaron. Entonces llega la neurona el fin de semana y dice, sí, no has trabajado. Ahora te enteras, a empezar de nuevo. Fíjese, y a empezar de nuevo. Fíjese, el área aquí y el área aquí prácticamente la misma. Por lo tanto, yo me imagino que aquí los sábados y domingos los niños van a clase, ¿no? No podemos dejar el fin de semana porque el cerebro no lo entiende. No entiende el cerebro porque el fin de semana es vacaciones. Nadie se lo ha dicho y no lo entiende. Y entonces enfada el cerebro. Y es más, si aquí hay algún profesor, habrán notado que el lunes les cuesta más a los niños arrancar. Porque el cerebro, es más, no hace falta a todos nosotros, el lunes nos cuesta más empezar el trabajo. Y dice alguien puede decir, ¿pero cómo es posible eso si hemos estado 2 días de vacaciones? Es por eso mismo. Porque hemos estado de vacaciones y este área del cerebro, todas estas neuronas que habían generado una plasticidad
Todavía no estaba sentada, han dicho, ¿así? ¿No trabajas? Yo tampoco. Y ya está, y mire cómo quedan. ¿Me explico? Por lo tanto, el cerebro no entiende de fines de semana. No lo entiende, no sabe por qué se produce eso. Así que a partir de hoy ya saben que tienen que trabajar sábados y domingos y que los niños tienen que ir a clases sábados y domingos. Es verdad que a pesar de que en el experimento siguieron trabajando, es verdad que al final sí que había una gran área del cerebro ya estable y ya con una permanencia de las redes neuronales que se habían formado a lo largo del tiempo. Es verdad que si ustedes están con los niños 9 meses, bueno, al cabo van a aprender seguro que aprenden. Pero si esos 9 meses estuvieran sábados y domingos, desde el punto de vista de desarrollo del cerebro, el aumento sería espectacular. Así que ya se lo pueden decir a sus políticos que a partir de ahora, sábados y domingos a estudiar. Hemos hecho otro estudio con sujetos ciegos y los sujetos ciegos les estimulábamos en la mano, les estimulábamos líneas en la mano y al principio de la estimulación había un área que es donde llega al cerebro el estímulo y ese área estaba muy bien, lo ven aquí en rojo, estaba muy bien definida porque todos nosotros estamos tocando siempre y por lo tanto ese área del cerebro tiene una neuroplasticidad muy bien definida. Y además cuando tocábamos a los ciegos, les estimulábamos en la mano, se activaba también un área auditiva, es decir, que cada vez que llegaba un estímulo al ciego táctil, se activaba el área auditiva. Cuando empezamos a aumentar el número de estímulos, si llevábamos ya 100.000 estímulos, desaparece la actividad del área auditiva, el cerebro ha dicho, pero si no me está estimulando auditivamente, si lo que me está estimulando es táctilmente. Y se cambia toda la actividad del cerebro a un área responsable del reconocimiento de lo que se le estimulaba, un cuadrado, una línea, una letra, etcétera, etcétera. Es decir, después de 100.000 estímulos, resulta que el cerebro ya tiene el área responsable de la identificación de esos estímulos. Y seguimos investigando y nos pasó una cosa curiosa, que después de 500.000 estímulos todos los días, después de 500.000 estímulos, 1 hora diaria también, algunos de los ciegos, un 40% de los ciegos, se les activaron áreas responsables de la visión que llevaban 30 años sin ponerse en marcha. Que esas áreas llevaban esas neuronas, esas sinapsis poco activas, esperando que les llegara el estímulo. Y les llega el estímulo y se ponen activas. Y lo más curioso de todo es que dice que ven con las manos. Y además te explican cómo ven y ven como nosotros, claro. O sea, te identifican lo que están viendo y te lo describen en imágenes también, te lo escriben perfectamente. Bueno, eso quiere decir que si seguimos, pues las neuronas van a encontrar sus conexiones y sus redes para la función que están realizando. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto son datos que nos identifican que si nosotros hacemos estímulos bien ordenados y bien organizados en la escuela, el resultado puede ser que los niños puedan adquirir unos conocimientos, un aprendizaje y unas funciones cognitivas mucho más potentes que las que tenían anteriormente. Y sobre todo van a adquirir esa habilidad a la cual le estamos estimulando. Hemos hecho un estudio para mejorar la atención de los niños en las clases. Y para mejorar la atención de los niños en las clases, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado 5 minutos antes de cada clase, 5 minutos solo, 5 minutos antes de cada clase, y en esos 5 minutos, ¿qué tenían que hacer los niños? En esos 5 minutos los niños tenían que beber un sorbito de agua para hidratarse, para que no estuvieran deshidratados. En esos 5 minutos tenían que hacer 1 minuto de equilibrio. El equilibrio es el mejor desarrollo que nosotros podemos tener para que el cerebro conozca bien nuestro cuerpo. Es decir, al conocer bien nuestro cuerpo, pues resulta que el cerebro puede dedicar todas las funciones, todos sus recursos a otra función. Y resulta que el mayor desarrollo del cerebro se produce cuando nosotros empezamos a estar en equilibrio.
de tal forma que para el cerebro el equilibrio es como un estimulador de un factor que es un factor de crecimiento de las neuronas. Entonces, cada vez que nos ponemos en equilibrio, el cerebro entiende que tiene que generar esa sustancia para que crezcan las neuronas. ¿Me explico? Si además de generar esa sustancia para que crezcan, les estimulamos después las matemáticas, la literatura, las ciencias o lo que sea, las posibilidades de desarrollo y de conexiones neuronales son mayores. Por lo tanto, es básico el equilibrio para hacer esto. Pues hacían 1 minuto de equilibrio. El tercer ejercicio que hacían era inspiraciones y expiraciones profundas. Porque ¿qué hacen las inspiraciones? Al inspirar y al expirar oxigenamos mucho mejor el cerebro y los niños conseguían relajarse mucho más. Niños que venían corriendo, excitados, nerviosos, conseguíamos relajarles mucho más. O sea, conseguimos con el equilibrio desarrollar una sustancia del cerebro que aumenta la estructura de las neuronas, que aumenta las conexiones de las neuronas. Con la inspiración y expiración conseguimos que el niño se relaje más, que esté más tranquilo, que esté menos estresado, oxigenamos más el cerebro, que lo necesita para el aprendizaje posterior. Con la hidratación evitamos que niños deshidratados puedan empezar el aprendizaje inmediatamente, porque se sabe que cuando un cerebro está deshidratado, lo primero que pierde es la atención. Entonces conseguimos eso y después teníamos otro minuto de atención y conseguíamos con estímulos auditivos y con estímulos visuales que el niño pudiera estar atento. Que el niño le generamos 2 pitidos y le decíamos si eran iguales o distintos y generamos un proceso de atención auditiva y visualmente hacíamos lo mismo. Le poníamos puntos en la pantalla para que dijera si el punto era verde, azul, si iba para la derecha, para la izquierda. Y generábamos mediante esos 5 minutos, lo que conseguimos es preparar al niño para la clase, mejorar su cerebro para que la clase la atendiera mejor, generar un proceso de atención mucho mayor y, en otras palabras, lo que estuvimos haciendo es que el niño tuviera, desde el punto de vista de funcionamiento del cerebro, las mejores condiciones para aprender. Prácticamente lo que hacíamos nosotros es lo mismo que hacen los entrenadores de fútbol. Cuando quieren sacar a mitad del partido a un futbolista, ¿qué es lo primero que hacen? Que corra por la banda, ¿no? ¿Para qué corre por la banda? Si lo que tiene que correr es en el campo. Para entrenamiento. Por lo que hicimos nosotros en 5 minutos, antes de cada clase, es entrenar al cerebro, preparar al cerebro para que atendiera mucho mejor, prestara más atención y tuviera un mejor aprendizaje escolar. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado es que de todos los test que le hicimos, que eran test relacionados con la matemática, con la lógica, no bien con la atención, con el lenguaje, toda la batería de test que se utilizan para ver las aptitudes de los niños escolares, mejoraron en todas, curiosamente. Hay una mejora importante, ¿la ven? Aumentaron las puntuaciones en todas las variables cognitivas necesarias para un buen aprendizaje. Pero lo que más aumentaron fue la atención. En la atención aumentaron muchísimo estos niños. Conseguimos que mejoraran muchísimo la atención, independientemente que los resultados escolares fueron muy buenos. Con lo cual, solo con 5 minutos de entrenamiento conseguimos estos resultados. Y desde el punto de vista del cerebro, conseguimos que disminuyeran las latencias en los tiempos de reacciones cerebrales. Cuando disminuyes el tiempo entre un estímulo y la ejecución del mismo, quiere decir que el cerebro funciona muy bien. Quiere decir que el cerebro tiene una red muy establecida. Pues conseguimos que durante ese curso académico, mediante estos ejercicios de 5 minutos antes de cada clase, el cerebro funcionara mejor a los estímulos. ¿Y qué conseguimos también más? Pues conseguimos que cuando registrábamos el cerebro al principio en junio y
en septiembre y en junio. En España las clases empiezan en septiembre y acaban en junio. Pues cuando hicimos el estudio para ver qué pasaba en su cerebro, ¿qué encontramos? Pues encontramos que después del entrenamiento había muchas más áreas, ¿lo ven aquí? ¿Ven lo rojo y lo amarillo? Había muchas más áreas implicadas en variables de tipo visual y en variables de tipo auditivo. Esto fue en septiembre y esto fue en junio. Aumentamos áreas del cerebro implicadas en procesos cognitivos. Es decir, lo que hicimos es aumentar el desarrollo cerebral, aumentar la capacidad cerebral. Y solo con 5 minutos, no necesitábamos nada más. Y eso es importante tenerlo presente. A veces, dentro de la neurociencia, los estudios son muy concretos y no se necesita mucho tiempo. Es preferible hacer estudios con poco tiempo, repetidos a lo largo del día, que no con mucho tiempo en una sola hora, en una sola actividad. Es mejor escalonar los ejercicios. Por lo tanto, las conclusiones que llegamos es que si nosotros lo que hacemos es realizar pequeños ejercicios relacionados a mejorar el cerebro antes de cada clase, no solo se van a mejorar los sistemas atencionales que estamos trabajando, sino que se van a mejorar otras funciones cognitivas necesarias para el aprendizaje escolar. Y el segundo estudio que hicimos fue intentar ver en qué medida, si utilizábamos tiempos cortos de aprendizaje de lenguas, en qué medida podríamos conseguir que mejorara una lengua y en qué medida podíamos conseguir que eso fuera estable a lo largo del año. Y lo hicimos con Polyglot World, que está aquí. Es un desarrollo que se ha hecho en Colombia. La empresa está en Colombia, con lo cual es un trabajo de ustedes que lo pudimos nosotros desarrollar científicamente con 2 grupos de niños de 2 colegios distintos y cuyos resultados también nos indican la importancia que tiene el estimular varias lenguas para el aprendizaje escolar. Curiosamente, el ser humano tiene la capacidad innata y viene con la capacidad innata de aprender lenguas. O sea, cualquiera de ustedes no ha aprendido el castellano, lo hablan, no lo han aprendido, lo hablan automáticamente, pero hablarían muchas más si estuvieran en contacto con otras lenguas. Entonces, esta empresa lo que quiere es favorecer que el niño, mediante la estimulación de muchas lenguas, pueda generar en el cerebro una especie de habilidades que el día de mañana, cuando vaya a distintos países, pueda de forma muy fácil aprender esas lenguas. El programa no tenía la intención de enseñar lenguas. Para aprender una lengua se necesita tiempo. El programa lo que tenía es la intención de habilitar el cerebro para que fuera más plástico y para que tuviera más capacidad de aprender lenguas. ¿Me explico lo que quería el proyecto? Entonces, ¿en qué nos basamos para hacer este proyecto? Pues nos basamos en que había estudios ya que decían que los sujetos o los niños o los adultos bilingües tienen una mayor capacidad para manejar muchos estímulos a la vez que los monolingües y tienen mucha más atención para focalizar algo cuando hay muchos distractores. O sea que los multilingües en el fondo tienen una habilidad muy superior a los monolingües para captar información del medio ambiente incluso en situaciones de gran distracción. Y eso nos llamó muchísimo la atención y fue uno de los motivos por los cuales empezamos este trabajo con multilingüismo, con 4 idiomas, es como lo hicimos nosotros. Y la siguiente idea en la cual nos basamos es que se pensaba hace unos años que el área del lenguaje siempre era la misma y que es este área de comprensión del lenguaje, que se llama área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal. Pero en diferentes estudios que hemos ido haciendo en mi laboratorio, hemos visto que no siempre es la misma área la que procesa el lenguaje, sino que puede haber otras áreas que están procesando el lenguaje. Con lo cual,
ya damos un avance importante. Quiere decir que hay más partes del cerebro que están procesando este tipo de lenguaje. Y también encontramos en otro estudio publicado por nosotros que el lenguaje chino es bilateral. ¿Ven estos puntos amarillos? Entonces, en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Que el lenguaje es bilateral para el chino y es unilateral en el hemisferio izquierdo para el español, el inglés, y es unilateral para el castellano. Quiere decir que los idiomas no son todos en las mismas áreas del cerebro, sino que difieren unos de otros y difieren en función de cómo está organizado el idioma, la tonalidad del idioma, las características sintácticas del idioma, y eso nos permitió entender si nosotros enseñábamos a estos niños o estimulábamos a estos niños con un idioma bilateral como era el chino, a ver si era verdad que podíamos conseguir los mismos resultados que se conseguían con personas adultas que saben chino. También otro estudio que nos llamó muchísimo la atención es que hicimos un estudio con personas mayores portuguesas que no habían aprendido a hablar nunca y otras que habían aprendido a hablar. Y curiosamente, las áreas del cerebro de las personas que habían aprendido muy tarde a leer y a escribir a los 50 o 60 años, pues el cerebro utilizaba dos áreas, era bilateral, se parecía al idioma chino y era bilateral frente a las personas mayores que habían aprendido a leer y a escribir desde pequeñitos. Lo que quiere decir que en función de cuándo aprendamos también un idioma, pues así vamos a tener que utilizar más áreas o menos áreas para dar respuesta a este idioma. O sea que eso también nos llamó la atención para hacer el estudio. Y después encontramos también que los idiomas favorecen las conexiones entre los dos hemisferios. Un idioma es unilateral, pero cuando se tienen dos idiomas casi siempre hay una actividad bilateral, casi siempre, sobre todo cuando están afianzados los dos idiomas. Y también lo comprobaron, Leonard y colaboradores hicieron un estudio en el cual veían que los monolingües principalmente activaban el hemisferio izquierdo. ¿Ven todo lo que ven en amarillo? Es una gran actividad del hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho no lo activaban, ni en palabras nuevas ni en palabras repetidas. Pero los bilingües sí que activaban los dos hemisferios, tanto en palabras nuevas como en palabras repetidas. Es decir, que solo por el mero hecho de aprender otro idioma se activan más áreas del cerebro y se activan sobre todo áreas homolaterales del hemisferio contralateral. Y también se comprobó que los bilingües o políglotas no tenían, como se decía antes, un cerebro distinto a los demás. En las áreas similares, homolaterales o contralaterales, o de un hemisferio o de otro, organizaban los idiomas. No es que porque tuvieran muchos idiomas tenían muchas áreas distintas para cada idioma, sino que en las mismas áreas se organizaban los idiomas, con lo cual no había ese problema que decían, es que si estudias muchas áreas, el área del lenguaje propio materno se va a deteriorar. No, se potenciaban las redes neuronales del lenguaje materno. Y por último, también encontramos que algunos estudios nos indicaban que las personas bilingües o multilingües tenían una mayor capacidad en funciones ejecutivas, en funciones cognitivas. No solo mejoraba la atención, sino que mejoraban otras funciones cerebrales necesarias para el aprendizaje y necesarias para llevar a cabo actividades en la vida diaria. Conclusión es que las personas que tenían varios idiomas tenían ventajas cognitivas y las ventajas cognitivas mayores se centraban principalmente en la concentración y la atención, aunque otras funciones cognitivas se mejoraban de este proceso. Por lo tanto, nosotros creíamos que si esto sucedía, lo que se iba a mejorar en el cerebro es una plasticidad neuronal. Los niños multilingües lo que iban a mejorar es áreas del cerebro que iban a responder más rápidamente
que iban a cometer menos errores y que iban a estar más desarrolladas. A raíz de todos estos conocimientos, hicimos un estudio con 30 niños, 15 niños del grupo experimental y 15 niños del grupo control, y digo que son 15 y 15 porque eran colegios muy restringidos, de alto standing, y tenían pocos niños en el colegio. Y los idiomas que estimulamos eran el español, portugués, inglés y chino. Lo hacíamos 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde. Los colegios, era el Colegio San Patricio, que era donde estimulamos los 4 idiomas, y el Colegio Tagus, donde lo pusimos de colegio control y no tuvieron ningún estímulo de idiomas. Lo hicimos desde noviembre del 2012 a junio del 2013. Hicimos pruebas de electroencefalografía para los 4 idiomas, para valorar las áreas del cerebro, y después hicimos las variables cognitivas propias, cociente intelectual, cociente manipulativo, verbal, velocidad de lenguaje, lenguaje en general, y después lo que estuvimos valorando es las variables de aprendizaje solamente del inglés, el portugués y el chino, puesto que el español era incontrolable porque se hablaba en casa. Entonces no podríamos valorar algo que, si había padres que hablaban mucho y padres que hablaban poco, pues iba a cambiar el aprendizaje del idioma, con lo cual desde el punto de vista metodológico no se podía hacer con el español. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvimos? Pues que en el aprendizaje de palabras, antes, este es el Colegio San Patricio, siempre que vean P o San Patricio, es el colegio donde aplicamos nosotros el estudio de los cuatro idiomas, ¿no? Pues vimos que antes, ¿cuál era el conocimiento que tenían, por ejemplo, los niños? Eran bilingües, pues tenían un buen conocimiento de inglés ambos, más o menos igual, pero un conocimiento casi nulo de portugués y de chino. ¿Qué pasó después? Pues vimos que después había un gran conocimiento. ¿Qué idioma fue el que más se mejoró de todos? El portugués. ¿Por qué se mejoró el portugués? Porque la fonética es muy similar a la nuestra. Entonces, tenemos muchos fonemas iguales. Entonces, fíjese la diferencia antes y después del portugués. Pero también se mejoró mucho el chino mandarino. O sea que también los niños mejoraron mucho, es decir, los idiomas. ¿Qué pasó en el colegio donde no aplicamos idiomas? Pues que prácticamente las mismas gráficas antes y después. Ni se mejoró el inglés, ni se mejoró el portugués, ni el chino. Lo que quiere decir que si nosotros aplicamos 10 minutos por la mañana y 10 por la tarde mediante este método, lo que conseguimos es mejorar muchísimo el idioma, mejorar muchísimo el aprendizaje del idioma. ¿Qué otra cosa encontramos? Pues encontramos que otras variables también mejoraron muchísimo. ¿Qué variables mejoraron principalmente? Principalmente, estadísticamente, mejoraron mucho el cociente intelectual total, mejoró mucho también el lenguaje en general y mejoró mucho también la velocidad perceptiva, esa capacidad que les decía yo de captar en situaciones de dificultad o en situaciones donde hay muchos estímulos distractores, captar la información. ¿De acuerdo? Y cuando registramos la actividad del cerebro, hay una serie de ondas cuando tú registras la actividad del cerebro que te indican qué está pasando en el cerebro. Registramos nosotros esta onda, la N200 y la N400. ¿Por qué? Porque la N200 es la onda que te identifica las características más o menos físicas del estímulo lingüístico, y la N400 te indica las características semánticas del estímulo auditivo, del estímulo lingüístico, perdón. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que en el grupo de San Patricio, la N200, después hubo áreas bilaterales que no había antes, para algunos idiomas sí y otros no, y sobre todo hubo una mayor amplitud de las áreas responsables del idioma. Y siempre, por ejemplo, en el chino hubo actividad en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Tanto para la N200 y para la N400 pasó exactamente igual. Había más bilateralidad en los dos hemisferios. ¿Y qué pasó con los niños que no hicieron, qué pasó con
con los niños que no hicieron el experimento, que es Taubus, que no hizo el experimento? Pues que no hubo grandes diferencias entre la parte de antes y la parte de después en la onda que representa la parte semántica del lenguaje, pues porque no habían hecho prácticamente nada. La conclusión que sacamos de todo esto es, primero, que la estimulación de varios idiomas produce cambios neuronales importantes, redes neuronales importantes, que favorecen las funciones cognitivas en general, y también que la estimulación de varios idiomas favorece el aprendizaje mucho más rápido de nuevos idiomas de una forma más fácil y sencilla. Lo segundo que encontramos es que el aprendizaje es muy diferencial en función del conocimiento que se tenga de la lengua. Se aprendió mucho más en inglés, que se tenía conocimiento, y se aprendió mucho más en portugués, que había una sensibilización, que en chino. Es decir, que si nosotros tenemos algo de conocimiento, bien fonético o bien de la lengua, el aprendizaje se aprende mucho más. Si quisiéramos aprender una lengua, aquí quisieran aprender el portugués, pues como fonéticamente tenemos el idioma muy parecido, el aprendizaje sería mucho mayor. Por lo tanto, aquello que está más sensibilizado en el cerebro es lo que de alguna forma mejora enormemente la capacidad de aprendizaje. Y este método creemos que es un método muy bueno porque no solamente favorece el aprendizaje de nuevas lenguas, sino que también mejora enormemente y potencia aquellas que se están enseñando ya. Se mejoró muchísimo el español entre un grupo y otro, y se mejoró muchísimo el inglés entre un grupo y otro. O sea que aprender varias lenguas no solo mejora el aprendizaje de las nuevas lenguas, sino que mejora el aprendizaje de las lenguas que estamos trabajando, que son lenguas propias nuestras. Conclusión es que si nosotros empezamos con niños pequeños una estimulación multilingüística, les vamos a favorecer en el aprendizaje de lenguas, les vamos a favorecer en el aprendizaje de nuestras lenguas y les vamos a favorecer en procesos atencionales y en diversos procesos cognitivos necesarios para el aprendizaje escolar. Una cuestión que nos planteábamos es ¿cuándo hay que comenzar a hacer esto? ¿Cuándo creen ustedes que hay que comenzar? ¿En la primera infancia, en la segunda, cuando tienen 10 años, 14? Bueno, pues desde la neurociencia se sabe que hay un proceso en el cerebro que es la poda neuronal, y que la poda neuronal viene como consecuencia de eliminación de neuronas que no funcionan. Y eso se hace en los primeros años de la vida. Aquí está el recién nacido, a los 3 meses. Fíjese la cantidad de neuronas que hay aquí. Fíjese que ya hay menos y aquí ya hay menos. Quiere decir que en la adolescencia ya se ha producido una poda neuronal. ¿Por qué se produce una poda neuronal? Pues porque de niños, los niños, cuando, sobre todo a los 2 años, entre los 2 y los 4 años, crecen muchas neuronas. Hay muchísimas neuronas, pero crecen tantas neuronas que muchas no funcionan, no tienen capacidad de funcionar, porque la estimulación ambiental del niño no es tan grande como para que funcionen todas. Entonces, aquellas que no funcionan o funcionan mal, ya el propio cerebro se encarga de eliminarlas. Esto es muy parecido a lo que pasaría en un jardín que no tenga jardinero. Si ustedes dejan un jardín sin jardinero, pues crecen muchas hierbas buenas, malas, árboles. ¿Qué hacen? Impedir que los árboles crezcan. Pero si viene un jardinero y elimina las hierbas malas del árbol, ese árbol crece bien. Pues ustedes son los jardineros del cerebro de sus alumnos. Eliminan lo que no quieren y están potenciando lo que quieren. Y eso es lo que se llama la poda neurológica. Y esa poda viene determinada por la estimulación ambiental, por la estimulación que ustedes deciden. En el fondo, lo que están decidiendo ustedes es el cerebro de sus hijos en un futuro. Entonces ustedes pueden decir, pues yo quiero que mi hijo tenga un cerebro políglota, pues lo va a decidir. Pues no quiero que sea políglota, quiero que sea monolingüe, pues lo va a decidir. O quiero que sea un niño que tenga un desarrollo de las matemáticas o la lengua o la historia o las ciencias naturales, ¿me explico? Y eso hay que hacerlo
en las primeras etapas de la vida del niño, en los primeros años, porque si no, después es muy difícil. La poda neuronal se va a hacer de todas las formas, pues no puede haber tantas neuronas ahí, se van a eliminar, pero es mejor eliminarlas ordenadamente y es mejor eliminarlas con estimulación ambiental adecuada, la estimulación ambiental propia de la escuela. En ese sentido tenemos que empezar al principio. Y se sabe también que hay procesos críticos en los cuales los niños, si hacemos la estimulación ambiental en base a esto, pues no necesitan estudiar mucho, lo aprenden. Hay una expresión en castellano que dicen que los niños son como esponjas, ¿no? Todo lo captan. Y nosotros no. Si nosotros empezamos ahora a aprender un idioma, nos cuesta mucho. Y el niño enseguida lo aprende. Pero da igual un idioma que tenis. Si nosotros empezamos a jugar a tenis ahora y empiezan nuestros hijos tienen estilo, movimiento, nosotros parecemos rígidos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad y tenemos que entrenar muchísimo para poder conseguirla. Por lo tanto, tienen que saber que hay tiempos críticos en los cuales este desarrollo neuronal, si se estimula bien, va a favorecer esa poda neurológica y el cerebro del niño va a mejorar muchísimo, pero muchísimo. Y también, además de los periodos críticos, tenemos periodos sensitivos que son los propios de la escuela, en los cuales las motivaciones, los intereses, el espíritu que ponga el profesor, profesores creativos, cosas novedosas, motivan mucho a los niños. El ejemplo que siempre ponemos, o que siempre pongo yo, es el del fútbol. Los niños saben quién es James y en qué equipo está, y si metió un gol ayer, y cómo lo metió, y saben 1000 historias, y saben la historia de muchos jugadores, y se lo saben de memoria. Y saben juegos, y saben cómo organizan el juego unos jugadores y otros, y todo eso es automático, y eso se produce en estas edades. Hay tiempos sensitivos que favorecen el aprendizaje, y lo tienen que saber eso. Y por lo que se refiere al lenguaje, si quisiéramos hacer niños políglotas, se sabe que los tiempos críticos y sensitivos para el aprendizaje de lenguas llegan hasta los 7 años. ¿Lo ven aquí? A partir de los 7 años, la capacidad de aprendizaje va disminuyendo. Por lo tanto, si tuviéramos que tomar una decisión para aprender lenguas, deberíamos tomarla entre 1 y 7 años, que sería cuando el cerebro está mejor preparado para el desarrollo de las lenguas, y así otra serie de funciones. El ejemplo de lo que les digo es este ejemplo que tienen aquí. Si un niño aprende 2 idiomas desde pequeñito, pues prácticamente los 2 idiomas tienen las mismas áreas de actividad cerebral. Es decir, las mismas neuronas funcionan para los 2. Es casi un proceso automático. Si la aprende cuando ya tiene 12 años o adolescencia, hay una gran parte del idioma para el castellano y otra para el inglés. Pero si ya la aprenden a nuestra edad, el 100% de área del cerebro es para el inglés y otro para el castellano. ¿Me explico lo que quiero decir? Necesitamos muchas más áreas del cerebro para llegar a aprender un idioma, que si lo hubiéramos hecho de pequeñitos no las necesitabas, es automático, manejan la misma información con las mismas áreas del cerebro, con lo cual facilita muchísimo que otras áreas del cerebro se puedan dedicar a otras cosas. Por eso tienen esa facilidad tan importante con los procesos atencionales. ¿Y cuáles son los tiempos críticos desde el punto de vista de desarrollo del cerebro? Pues este estudio que lo hicieron unos suecos, si ustedes ven aquí, esta raya negra fuerte, estos son áreas del cerebro, áreas frontales, áreas posteriores, áreas temporales, áreas centrales. Si ustedes ven entre 1 y 5 años, hay un desarrollo armónico de todo el cerebro, ¿lo ven? Esto es el desarrollo del cerebro. Está aquí, a medida que va más hacia arriba, hay más actividad, más desarrollo del cerebro. O sea que entre 1 y 5 años, cualquier actividad que hagan escolar va a tener una gran capacidad de aprendizaje, porque hay una armonía en el desarrollo del cerebro. Y después hay otro tiempo, que es el sensitivo, que les decía yo, que está entre los 7, 8 y 10, 11 años. ¿Lo ven aquí? Que no hay tanto desarrollo del cerebro, pero hay una gran armonía en el desarrollo del cerebro. Si yo fuera maestro, elegiría dar clase
a niños entre 7 y 10 años. Eso lo elegiría. ¿Por qué? Porque es una etapa del desarrollo del cerebro muy buena para el aprendizaje. Pero después viene una etapa que los argentinos llaman a esto quilombo, es decir, que es una etapa de la adolescencia que no hay ni Dios que entienda cómo va el cerebro. Fíjense, este área del cerebro de aquí, este es el área temporal, este es el área del teléfono móvil. Yo me imagino que los adolescentes están todo el día con el teléfono hablando. Es el área de hablar. Esta está muy desarrollada, pero este área, que es el área del pensamiento, de la lógica y del razonamiento, va para abajo. Es decir, que probablemente los adolescentes actúan y no piensan. Eso es lo que dice esto. Es decir, ¿por qué? Porque la parte del pensamiento, de la lógica, de la precaución, de la prudencia, está involucionada. No solo no se desarrolla, sino que se involuciona. Y después ya tenemos la última parte, que es donde se desarrolla ese área. Por lo tanto, todo lo que hagamos en la adolescencia tiene enormes posibilidades de ser un gran fracaso. Todo lo que hagamos antes de la adolescencia tiene enormes posibilidades de ser un acierto en los procesos pedagógicos. Así que si atendemos a este desarrollo del cerebro, por lo tanto es importante que sepamos cuándo tenemos que hacer las cosas. Y si vemos este desarrollo ya con resonancia magnética, vemos todo lo que ven en rojo es que ese cerebro es inmaduro, que ese cerebro todavía no ha llegado a hacer conexiones estables dirigidas a un fin. Entonces, a los 5 años, ¿qué vemos aquí? Pues que hay el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho es mucho más inmaduro que el izquierdo. Perdón, el hemisferio izquierdo, este es el izquierdo y este es el derecho, aquí es al revés, ¿vale? Entonces, ¿por qué el izquierdo es más maduro? Porque el izquierdo es donde está el lenguaje y los niños desde pequeñitos empiezan a hablar con sus padres. El derecho más es el de lo espacial, de las cosas en el espacio. A medida que va avanzando la edad, va madurando, los cerebros se van volviendo más azules, ¿lo ven? ¿Lo ven que se van volviendo más azules? Quiere decir que el cerebro es maduro, que las conexiones son estables, que van dirigidas hacia un fin. Eso significa. Pero si se fijan en este cerebro de niños de 20 años, ¿qué les llama la atención? Pues que no todo es rojo, no todo es azul. Hay una parte roja, ¿la ven aquí? Yo no la veo, pero la identifican aquí. ¿Y por qué ese área está en rojo? ¿Por qué se les ocurre que está en rojo? Ese es un área, se llama órbito frontal, y es el área responsable de la madurez emocional. ¿Y qué significa eso? Que en la escuela no se enseña a madurar emocionalmente a los niños. Se les enseña matemática, literatura, ciencias naturales, sociales, pero no se enseña a madurar. Pues eso significa que este área del cerebro no madura y por eso está en rojo. Para que vean la importancia que tiene el trabajo pedagógico en el desarrollo del cerebro. Ustedes han decidido no desarrollar el área emocional y está inmaduro ese cerebro. ¿Me explico lo que quiero decirles? Por lo tanto, con esto quiero decirles que ustedes tienen una enorme importancia en ser artífices del desarrollo del cerebro de los niños. Probablemente lo que ustedes hagan es lo que determinará el cerebro adulto de estos niños. Y cerrando ya el tema de todos los trabajos que estamos haciendo, quería comentarles 10 mensajes o 10 consejos que ayudan a desarrollar el cerebro y que preparan el cerebro para un mejor aprendizaje. El primero es que la actividad diaria, irregular y sistemática es un sistema que desarrolla adecuadamente el cerebro. El segundo es que debemos utilizar sistemas en los cuales el niño aprenda con las manos, aprenda a manipular, aprenda a accionar, porque se sabe que lo que se hace, el 90% se recuerda frente a lo que se ve o a lo que se oye. Nosotros, les decía, si le preguntara qué película vieron ayer, les preguntara que me digan pues escenas, imágenes y que le digan contenido auditivo,
pues a lo mejor recuerdan un 10, un 15 o un 20%. Pero si ustedes hubieran hecho la película, recordaban todo. Aquello que se hace mejora enormemente la capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, a los niños hay que sacarles a veces de la clase para que hagan cosas, o incluso en la clase que hagan cosas muy manipulativas para que puedan aprender. Aprende un niño más si ustedes le dicen que les diga verbalmente lo que está aprendiendo, que es algo verbal, que es algo de acción, que si no se lo dicen. Por eso hay muchos estudiantes que estudian en voz alta, porque al estudiar en voz alta son capaces de recordar mucho más. Tercero, si ustedes en sus colegios introducen una asignatura que puede ser aprendizaje de lenguas, lo que van a conseguir es mejorar no solo la capacidad futura para aprender lenguas, sino que van a mejorar también funciones principalmente atencionales y cognitivas necesarias para el aprendizaje escolar. Un punto muy importante es educar el sueño, porque cualquier persona que duerma mal o tenga problemas de sueño, se sabe que a la mañana siguiente no está atenta, no se concentra, y aparte de eso tiene muy mala leche, es una persona muy desagradable, contesta mal, es una persona que no funciona bien, es decir, enseguida le preguntas algo y te contesta mal. Pues el sueño es básico para una mejora del aprendizaje escolar, o el sueño es básico para que el cerebro esté en las mejores condiciones de aprender. ¿Y qué es lo que pasa en la adolescencia? Que hay una alteración del ritmo circadiano del sueño. Muchos padres que tienen niños adolescentes, niños o adolescentes, no sé si son niños ya los adolescentes, muchos padres con adolescentes en casa, el gran problema de los padres es que les tienen que decir a los adolescentes, vete a la cama a dormir, pero que te vayas a la cama y venga, y no quieren ir a dormir porque se ha retrasado el ciclo del sueño se ha retrasado. Pero ¿qué pasa? Que a la mañana siguiente no quieren levantarse, y a veces los padres dicen, es que son muy vagos. No son vagos, ha habido un retraso por lo menos de 1 hora del ciclo del sueño, de 1 hora y pico. Eso significa que si en los colegios la primera hora de clase es las matemáticas, estos niños no van a aprender matemáticas nunca. Estos niños la primera hora de clase es ducharles con agua fría, que se metan en la piscina y que hagan muchos ejercicios para despertarles, porque si no, no van a conseguir nada. Y eso es biológico, y eso lo tienen que saber los profesores, es decir, en los adolescentes, en el resto no, porque hay un retraso del ritmo circadiano de sueño. Otra cosa que tienen que hacer los padres es enseñar a comer y a beber bien. Se sabe que si una persona hace un desayuno bueno, hace un desayuno con lácteos, frutas, cereales, zumos, pan, y que ese desayuno es un desayuno reposado, todos estos investigadores que les pongo aquí han hecho estudios y han comprobado que aumenta entre un 15 y un 20% el aprendizaje escolar, solo por hacer un buen desayuno. Se sabe que aquellos niños que no toman muchas grasas aumentan el aprendizaje escolar. Se sabe que niños que no son hipoglucémicos, que no llegan a la clase que llegan a la clase sin haber comido, los niños hipoglucémicos tienen malas puntuaciones escolares. Y se sabe también que los niños que tienen procesos de deshidratación, sobre todo en países cálidos donde juegan mucho y llegan a la clase y han jugado, han perdido muchos líquidos, se sabe que esa clase, esos niños no aprenden casi nada o aprenden muy poco. Por lo tanto, la hidratación es importante. En los estudios que hicieron sobre hidratación, estos estudios que han hecho, curiosamente estos investigadores los hicieron con soldados. Entonces, los militares a veces tienen una práctica que yo no la entiendo mucho, pero que bueno, que te cogen por la mañana, te dan una comida y empiezas a andar 20 kilómetros o 30 y vuelven otra vez. Y se llama supervivencia. No sé para qué, a mí me lo hacían, nunca entendí eso, pero te hacían ese día lo pasabas fatal. Entonces, ¿qué hicieron? A un grupo de soldados les dieron la comida,
la ración de comida sin agua. A otro grupo de soldados le dieron la misma ración de comida y solamente podían beber agua cuando tenían sed. Y al otro grupo de soldados le dieron la ración de comida y obligatoriamente tenían que beber un sorbo de agua cada 15 minutos. 4 sorbos a la hora. Cuando volvieron al campamento, solamente los soldados que bebieran cada 15 minutos pudieron hacer las pruebas cognitivas y todo tipo de actividades, mientras los que no bebieron agua volvieron al campamento exhaustos y los que bebieron agua cuando tenían sed volvieron muy cansados y no podían hacer las pruebas. O sea que hay que educar a beber agua. Yo no sé si a ustedes les han educado, a mí no. Si yo le pregunto a usted, ¿cuándo bebe agua? ¿Qué dice? Pues cuando tengo sed, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué bebe agua cuando tiene sed? ¿Por qué? Porque nos han educado así. Hay que beber agua antes, porque el niño cuando tiene sed ya lleva 2 horas de deshidratación anterior. Y es muy importante tenerlos hidratados a los niños. Y importantísimo, hay que favorecer la educación física. La educación física genera desarrollo de ese factor que le decía yo de crecimiento neuronal, que el equilibrio lo desarrolla la actividad física también. Por lo tanto, es muy importante que los niños tengan actividad física. Les cuento otro estudio. Se hizo otro estudio con 3 grupos de niños antes de un examen. A un grupo de niños antes del examen, media hora antes, se les dejó jugar. Al otro grupo de niños se les llevó en el aula del examen y se les dijo más o menos cómo iba a ser el examen para que estuvieran tranquilos. Y a otro grupo de niños se les dejó en un aula que estudiaran antes del examen. Los mejores resultados, ¿cuáles fueron? Los niños que estuvieron jugando. Llegaron relajados, tranquilos, habían utilizado la actividad física, el factor de crecimiento neuronal lo tenían muy activo y obtuvieron los mejores resultados. O sea que es muy importante la educación física. La atención, se sabe que la atención es básica para el aprendizaje. Hay estudios que demuestran que si una persona no está atenta no desarrolla la actividad cerebral, no desarrolla conexiones cerebrales. Si hay aquí una persona que no está atenta porque tiene un problema, no se entera de nada, no. Su cerebro sale igual que entró, no ha hecho nada. Por lo tanto, la atención es básica. ¿Y qué es importante? Que se hagan trabajos con los niños muy cortos, de poco tiempo, para que presten mucha atención y puedan descansar. Trabajos muy largos de 1 hora de clase y eso, se sabe que el 80% se pierde, porque la atención no se mejora. Por lo tanto, la atención es básica y es necesaria para el desarrollo del cerebro y para que permita a los niños para que les permita tener un aprendizaje mucho mayor. También se sabe que si estimulamos las funciones cognitivas básicas mediante ejercicios cortos, variados y precisos de no más de 10 minutos, se sabe que eso va a favorecer el aprendizaje posterior. Lo que hemos hecho nosotros con ese estudio es 5 minutos antes de cada clase, hemos conseguido que los 10 minutos siguientes de la clase o los 15 minutos fueran muy bien aprovechados por los niños. También se sabe que para aprender y para que un niño tenga una buena capacidad de aprendizaje en clase, necesita no estar estresado, necesita disminuir la ansiedad. Y se sabe que ejercicios como los de inspiración profunda y expiración profunda lo que hacen es relajar al niño, disminuir el estrés, disminuir la ansiedad y eso favorece enormemente el aprendizaje. Lo que quiero decirles es que el niño no puede venir corriendo del patio e inmediatamente ponerse a estudiar, que hay cosas que no puede ser. O desde el autobús baja corriendo porque llega el último y se pone a estudiar, o los padres lo traen deprisa. Ese tipo de cosas no favorece el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que intentar disminuir el estrés de los niños para que puedan aprender adecuadamente. Y por último, lo que les dije al principio, el equilibrio humano es uno de los procesos que pueden hacer o de los ejercicios que pueden hacer que va a integrar mejor la percepción, la sensación y la motricidad y que eso
una vez que integramos bien esos tres procesos, vamos a conseguir no solo un buen desarrollo cerebral, sino un buen aprendizaje y una buena atención que van a conseguir de los niños que hagan que tengan una educación mucho mejor, que en las clases se mantengan mucho más atentos, que en general el aprendizaje sea más fácil para ellos y al fin y al cabo van a tener una actividad en la escuela mucho más placentera y agradable, con lo cual vamos a solucionar temas de aprendizaje y temas de integración y relación social de estos niños. Muchísimas gracias.